Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir esta ya última clase, última semana de actividades correspondientes, obviamente, esta semana. Bienvenidos al desarrollo de la clase y a los temas que tenemos preparados para esta hora. Bienvenidos. Licen, buenas noches. Dicen buenas noches. Dicen buenas noches, compañeros. ¿Cómo están, Buenas compañeritos? ¿Cómo noches, están? Elise. Un Buenas gusto poder noches, Elise. Un gusto poderles escuchar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora de clases. Bienvenidos. Vamos a iniciar de inmediato con el desarrollo de las actividades correspondientes a nuestro material de apoyo. Vamos a ver un tema bastante importante y que todos debemos tener conocimiento y vamos a hablar sobre la tectónica de placas o las placas tectónicas. ¿Quién de pronto alguna vez en un terremoto, un temblor, no he escuchado hablar de las placas tectónicas que se mueven, que una placa tectónica se ha sobrepuesto sobre otra y que por eso ha generado algún tipo de movimientos telúricos? Eso justamente vamos a hablar sobre este tipo de placas tectónicas en el desarrollo de la presente clase. La litosfera terrestre es la capa externa de la Tierra formada por la corteza y la parte más exterior del manto. A causa del ascenso de calor desde zonas profundas, esta capa se encuentra fracturada en diversos fragmentos llamados placas litosféricas o que son las placas tectónicas. Existe en nuestro planeta 8 placas principales, las demás son de menor tamaño, por lo que a menudo se las clasifica como subplacas. Las 8 placas principales son las placas del Pacífico, las de Norteamérica, las de Sudamérica, la placa de Nazca, la euroasiática, la africana, la indoaustraliana y la antártica. La mayoría de las placas contienen dos tipos de litósferas. La primera que es la litósfera oceánica y la otra que es la litósfera continental. Dicho de otras palabras, existen dos placas que existen dentro de estas estructuras. La placa oceánica que corresponde al fondo marino, al piso marino, y la placa continental que corresponde a todos los continentes en los cuales obviamente estamos viviendo. Cuando hablamos de la placa oceánica, es la más delgada y más densa. Sobre ella se instala el agua de los océanos. Y cuando hablamos de la placa continental, es la más gruesa, más ligera y coincide con las zonas emergidas, lo que son los continentes, las tierras, la tierra firme. El estudio de los diversos tipos de relaciones entre las placas ha dado lugar a la teoría de la tectónica de placas, que en el siglo XX explicó muchos fenómenos geológicos como la formación de las cordilleras y el proceso y los procesos que este tipo de actividades conllevan, como el vulcanismo y también la sismicidad, los movimientos sísmicos. En relación a las estructuras, obviamente, en relación hay un tema bastante importante que hay que tratar y bastante curioso, es que de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a los geógrafos, obviamente, se supone que tanto el continente sudamericano como el continente africano en algún momento estuvieron unidos. Pues la coincidencia de las costas de algunos continentes, como la costa atlántica de Sudamérica y de África, indican que estos continentes estaban unidos y se han separado posteriormente. En algún momento estuvieron unidos, no solamente por el perfil costanero, que estos obviamente coinciden, sino también en relación al desarrollo de tanto de flora y fauna, con determinados mamíferos obviamente que solo habitan en África, también se encuentran en el continente sudafricano. Eso implica que en algún momento estos dos continentes estuvieron unidos en una sola estructura, en un solo territorio, pero que obviamente por el movimiento de las placas y la fragmentación que esto se produce, obviamente se encuentran ubicados en la posición que obviamente actualmente los conocemos. Esto obviamente en clases anteriores nosotros ya habíamos visto toda la evolución que tiene la placa de las placas continentales han ido sufriendo con el transcurso de la formación de nuestro planeta. En algún momento estuvo formado una sola masa de tierra que era el megacontinente Pangea y que este a su vez obviamente se fue fracturando hasta ubicarse los diferentes continentes como los conocemos en la actualidad. En ese sentido, Alfred Wagner, en el año de 1912, dio un primer paso hacia la teoría de la tectónica de placas.
al anunciar su teoría de la deriva continental. En ella exponía que los continentes, lejos de encontrarse en una situación estática, es decir, inmóvil, se desplazan lentamente. De este modo, Wagner explica que hace 300 millones de años la Tierra emergida se encontraba en forma de un solo continente llamado Pangea, rodeado de un solo único océano llamado Pantalasa. Entonces ahí nosotros podemos ver toda la evolución que ha ido teniendo estas masas de tierra también, y obviamente que no están estáticas. Nosotros en estos momentos nos estamos moviendo. El suelo, la capa terrestre en la cual nosotros desarrollamos todas nuestras actividades no está fija, está en constante movimiento. Obviamente por ser demasiado lento nosotros no la sentimos. En cuanto a las evidencias de la teoría de la tectónica de placas, con posterioridad a los estudios de Wagner, los avances científicos proporcionaron nuevas certezas decisivas para la teoría de la tectónica de placas, como podemos mencionar las siguientes. El paleomagnetismo de la roca del fondo oceánico. Durante su formación, algunos de los minerales adquieren y fijan la polaridad del campo magnético de nuestro planeta. A lo largo de la historia de nuestro planeta, la polaridad terrestre entre norte y sur se ha invertido varias veces. Esta alternancia se manifiesta en las rocas del fondo oceánico. Otra de las características que podemos mencionar es la edad de las rocas del fondo oceánico. Se trata de rocas de edades muy recientes y de edades mucho más antiguas, hasta 200 millones de años atrás. Esto se interpreta como una prueba de la expansión del fondo de los océanos a partir de un eje central. Otra de las características que también podemos mencionar es la distribución de volcanes y terremotos. Se disponen alineados y se concentran en determinadas zonas que coinciden con los límites propuestos para las placas tectónicas. Prácticamente están ubicados justamente donde existen los límites entre una placa y otra. Otra característica que podemos mencionar es el análisis de la paleoclimatología. Estos estudios han demostrado que en todos los continentes del sur, África, Sudamérica y Australia, y en la India, aconteció un clima glacial. Eso significa que existió un único continente situado cerca del Polo Sur, que se fracturó y dio lugar a otros continentes que se desplazaron hacia su ubicación actual. Y por último, el estudio de las estructuras submarinas, gracias a la expansión de los océanos mediante submarinos que pueden soportar la presión que existe en la profundidad de 2 y 3 kilómetros en el océano, se han podido cartografiar los dorsales oceánicos, que son largas cordilleras submarinas que recorren los principales océanos. Entonces ahí nosotros podemos ver cuáles son justamente las determinaciones, los vestigios que existen, las pruebas en cuanto a las estructuras de los fondos oceánicos y también de las placas tectónicas continentales. En cuanto a las rocas y su proceso de formación, no obstante, no se conservan rocas tan antiguas en la superficie terrestre. Procesos geológicos como la meteorización, la fusión y el la metamorfosis deben haberlas destruido o transformado. Por fortuna, algunas rocas contienen un mineral llamado zircón que resiste ese tipo de transformaciones sin sufrir ningún tipo de alteración. Midiendo la edad de los cristales de zircón, puede conocerse cuándo se formaron las rocas. Los zircones más antiguos, de unos 4.400 millones de años de edad, se han hallado en Australia, aunque no se encuentran en su roca original. Las rocas más antiguas que se conocen son los Gaines de Acasta, en Canadá, de unos 4.000 millones de años atrás. Aquí obviamente tenemos en pantalla, ustedes pueden observar justamente a la izquierda, nosotros tenemos un circón y Gaines de Acasta tenemos a la derecha. Ahí tenemos los tipos de rocas que también nosotros podemos observar en determinados sectores de nuestro planeta. En cuanto a los principales procesos de formación de las rocas, vamos a ver cuáles han sido cada uno de ellos. La actividad volcánica debió ser muy intensa en los primeros tiempos de nuestro planeta, ya que la mayor parte de las rocas más antiguas son de origen volcánico.
A medida que la Tierra se enfriaba, esta actividad fue disminuyendo, pero aún así se han dado numerosos episodios de gran actividad, como los que formaron extensas coladas de lava que al enfriarse originaron unas grandes mesetas llamadas trams. Los trams más conocidos es el trams de Deccan en la India, se originaron entre los 60 y 65 millones de años atrás. En cuanto a los procesos de erosión, transporte y sedimentación, algunas de las rocas más antiguas son de origen sedimentario, como las formaciones de hierro bandeado, unas rocas constituidas por capas de minerales de hierro acumuladas sucesivamente. Las más primitivas se hallan en Groenlandia y tienen una antigüedad de 3.850 millones de años. La formación de rocas sedimentarias ha sido desde entonces un proceso habitual. Algunas son características de determinadas épocas, como la hulla, la antracita, formadas durante la etapa del Carbonífero. Las rocas son las pruebas de la historia geológica de nuestro planeta. Para averiguar cuándo se formaron, se utilizan los métodos de datación que pueden ser de dos tipos. Este proceso de datación permite determinar el tiempo en el cual se formaron cada una de estas rocas. Y tenemos la primera, la datación relativa. Esta consiste en deducir la edad de un material al comparar su posición con la de otros materiales, puesto que las rocas que se forman en la superficie terrestre se acumulan encima de las que existen previamente. Se deduce que las rocas son más antiguas cuando mayor es la profundidad a la que se hallan. Por otro lado, si una roca se encuentra entre dos capas de edades conocidas, la edad de la roca puede situarse en un intervalo comprendido entre las edades de estas capas. Y la otra datación es la datación absoluta y esta radica en determinar la edad de un material analizando los elementos que lo forman. El método más preciso es la datación por isótopos radioactivos o radioisótopos. Es el proceso que utilizan justamente para determinar la edad de las rocas aplicando la datación absoluta. Esto obviamente ha permitido determinar la clasificación de las rocas, no solamente la edad, sino permite también determinar las características y la clasificación de cada una de ellas. La geósfera está constituido por minerales que se agrupan formando rocas. Podemos clasificarlos en rocas según su origen. Y tenemos rocas magmáticas o ígneas. Se originan por el enfriamiento y solidificación del magma y existen dos tipos de estas. Tenemos las rocas plutónicas que se forman por la solidificación lenta del magma en el interior de la Tierra. Ejemplo, tenemos el granito, la sienita y el gabo. Muchos de estos minerales nosotros tenemos como el hombre, bueno, lo ha utilizado también como proceso de ornamentación de los hogares, de las edificaciones. Tenemos la siguiente, las de origen volcánico se originan por la solidificación del magma cuando es expulsado a la superficie de la Tierra en las erupciones volcánicas o al fondo de los océanos en los dorsales oceánicos. Ejemplo, por ejemplo, tenemos el basalto, la andresita y la riolita. Tenemos otro tipo de rocas, que es las sedimentarias, surgen en superficies terrestres como consecuencia de los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Pertenecen justamente a la clase, por ejemplo, tenemos las detríticas, y estas proceden de la erosión de otras rocas, cuyas partículas son transportadas en suspensión, sea por el agua o por el viento. Dentro de estas características podemos mencionar la arcilla y la estructura de la arenisca. En cuanto a la química, se producen por la precipitación química de las partículas que se encuentran disueltas en el agua del mar o de los lagos. Ejemplo, tenemos la estructura de la caliza. Y por último tenemos la organógena, que procede del resto de seres vivos que experimentan un proceso de descomposición y transformación. Dentro de este proceso podemos mencionar, por ejemplo, el carbón. Es uno de los procesos en los cuales que se da a través de este proceso de organógenos, a través de los procesos de estructuración. Y aquí en este cuadro nosotros podemos ver, en este gráfico, tenemos en primera instancia, tenemos el granito,
luego tenemos la sienita, luego tenemos la andesita y luego tenemos el basalto. Cada uno de estos minerales, de estas rocas, también el hombre los ha utilizado justamente como les dije, para dar ornamentación a las fachadas de edificios, de edificaciones. Nosotros podemos ver, por ejemplo, tenemos el mármol, por ejemplo, que también es parte de este proceso de transformación de las rocas, que es muy utilizado para pasamanos, para las partes frontales, para pisos y otras características más. Entonces son características comunes de estos espacios y de la utilización de este tipo de rocas. Y por último tenemos las metamórficas, que se forman a partir de rocas magmáticas, sedimentarias u otras rocas metamórficas. Se originan en el interior de la corteza terrestre, donde son sometidas a elevadas presiones y temperaturas. Ejemplo de eso, por ejemplo, justamente lo que les había dicho. Tenemos el mármol, luego tenemos la cuarcita, que es prácticamente el material de la mayoría de las placas que nosotros utilizamos para los mesones, que utilizamos en determinados lugares. Tenemos la anfibolita, entre otras. Aquí nosotros tenemos, o nosotros podemos ver cada uno de estos materiales, cómo se encuentran estructurados. Esos son obviamente y cómo se han ido formando y los procesos mediante los cuales se van formando cada uno de estas rocas, cada una de estas características fundamentales. Cada una tiene una importancia especial dentro del desarrollo de estas actividades. Pero vamos a ver a continuación un poco más sobre la tectónica de placas o las famosas placas tectónicas, que es lo más común que nosotros podemos haber escuchado y justamente vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cada una de estas actividades. Vamos a iniciar en nuestra segunda etapa de clase. Vamos a proceder con la explicación justamente de estos procesos. Y vamos a hablar sobre las placas tectónicas. Aquí en este gráfico, nosotros podemos ver, tranquilamente podemos observar justamente los cinturones de fuego que existen obviamente alrededor de cada una de las placas tectónicas de nuestro planeta. Nosotros podemos aquí observar resaltado con un color fosforescente, obviamente similar a la lava, cómo obviamente se encuentran fracturadas cada una de las placas tectónicas de nuestro globo terráqueo. Pero vamos a ver dando una conceptualización más exacta de qué son las placas tectónicas. Las placas tectónicas o placas litosféricas son los distintos fragmentos que se divide la corteza terrestre. En sus bordes se concentran una intensa actividad sísmica, volcánica y orogénica. Esto se debe a que las placas tectónicas se hallan en constante movimiento sobre la astenosfera, que es la capa del manto superior más cercana a la corteza y que se compone principalmente de magma. Ese magma se mueve en el interior del planeta debido a la diferencia de temperatura, lo que provoca que las placas tectónicas que están por encima también se muevan. Prácticamente las placas tectónicas, haciéndoles una comparación, es como si nosotros pusiéramos unas rebanadas de pan sobre una colada hirviendo. ¿Qué es lo que hace? Simplemente lo que hace que es que rebose y que se mueva desde un lugar a otro. Así son las placas tectónicas en función del magma que se encuentra a su interior. Los desplazamientos de las placas tectónicas producen fenómenos geológicos como los sismos. Las erupciones volcánicas también pueden provocar la formación de cadenas montañosas y de cuencas sedimentarias donde luego se formarán las llanuras. Entonces ya saben cómo y cuáles son las características y por qué, por ejemplo, existe una cadena montañosa. Por ejemplo, en nuestro país, la cadena montañosa de los Andes, que obviamente más se intensifica en la parte de la sierra, por ejemplo. ¿Qué significa esta cadena montañosa, por ejemplo, aquí en los Andes, que nosotros tenemos aquí en la sierra? Significa que ahí es el límite entre dos placas tectónicas y por eso existe una alta sismicidad. Ustedes están viendo que constantemente se está monitoreando y que diario existe un enjambre de sismos, los cuales obviamente se van registrando y se van monitoreando. Y hay que tenerles mucho cuidado porque unos pueden ser leves y otros pueden ser bastante intensos.
En cuanto a la teoría de la tectónica de placas, la teoría de la tectónica de placas que explica estos fenómenos fue formulada a finales del año de 1960. Sus principales aportes estuvieron basados en otros estudios realizados durante el siglo XX sobre la naturaleza geológica del planeta, entre ellos la teoría de la deriva continental de Alfred Wagner durante el año 1912 y la teoría de la expansión del fondo oceánico de Harry Hens durante el año 1960. Eso es como un dato importante. Vamos a ver a continuación cuáles son las características de las placas tectónicas. Vamos a ver cuáles son las características de cada una de ellas. Las placas tectónicas presentan las siguientes características. Primero, son fragmentos de corteza terrestre. Se encuentran ubicadas sobre la astenosfera, la parte del manto superior más cercana a la corteza terrestre. Hay 14 placas tectónicas principales. Existen tres tipos, que son oceánicos, continentales y mixtas. Se mueven lentamente, pero de manera constante. Sus movimientos producen sismos y también pueden producir erupciones volcánicas. Pues ya saben por qué las erupciones volcánicas no se dan porque sí, porque ya sucedió, sino justamente se dan o justamente por los movimientos de las placas tectónicas. En cuanto a los tipos de placas tectónicas, existen tres tipos de placas tectónicas: la placa tectónica oceánica, la placa tectónica continental y la placa tectónica mixta, que es la unión de los dos, parte continental, parte oceánica. Cuando hablamos de las placas oceánicas, estas están compuestas íntegramente por corteza oceánica, o sea, el suelo de los océanos, de modo que están sumergidas en toda su extensión. En cuanto a las placas continentales, están compuestas mayoritariamente por la corteza continental, o sea, por todos los continentes tal como nosotros los conocemos. Y en relación a las placas mixtas, poseen una parte continental y otra oceánica y son del tipo de placa predominante. Entonces ahí prácticamente nosotros podemos ver cuáles son cada una de ellas y en este caso las placas tectónicas se dividen en tres tipos de placas. Cuando hablamos de las principales placas tectónicas, vamos a ver cuáles son cada una de ellas a continuación. Las principales placas tectónicas en las que se divide nuestro planeta son las siguientes. Primero tenemos la placa africana. Abarca el continente africano en su totalidad y se extiende hacia los océanos Índico y también Atlántico. La placa antártica abarca la Antártida, por completo y se extiende por los océanos circundantes. La placa arábiga abarca la península arábiga. En su suelo se encuentran las mayores reservas de petróleo y de gas de nuestro planeta. La placa de Cocos se encuentra en los océanos pacíficos de la región de la costa occidental de América Central, junto con la placa del Caribe, es la responsable de la formación de los arcos volcánicos en la región centroamericana. La placa de Nazca se encuentra en el Océano Pacífico Oriental, frente a las costas de Perú, Ecuador, Colombia y de Chile. Es la responsable junto con la placa sudamericana de la formación de las montañas y los volcanes que forman la cordillera de los Andes. Entonces, ¿saben de dónde se origina la famosa cordillera de los Andes? La placa Juan de Fuga es una pequeña placa oceánica ubicada en la costa del Océano Pacífico al norte de los Estados Unidos. La placa del Caribe, como su nombre lo indica, se encuentra en la región caribeña, abarca la porción continental, centroamericana y la totalidad de las islas del Mar Caribe. La placa del Pacífico es una de las placas tectónicas de mayor tamaño del planeta, abarca casi la totalidad del océano del mismo nombre y presenta en sus bordes del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Justamente esas líneas fosforescentes que nosotros habíamos visto en nuestro planeta Tierra, que habíamos visto en la figura anterior, al inicio de este artículo. La placa euroasiática es una enorme placa tectónica que abarca Europa, Asia en su totalidad, con la excepción de la India, la península arábiga y parte de Siberia. También se extiende sobre el Océano Atlántico Norte y el Océano Glacial Ártico.
En cuanto a la placa filipina, se ubica en el Océano Pacífico al este de Filipinas. Es la responsable de la formación de algunas de las islas de Japón y forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Justamente esta placa es la que más actividad volcánica tiene en la actualidad. Es una de las placas jóvenes. Cuanto a la placa indo-australiana, se extiende desde las fronteras de la India con China y Nepal a lo largo de todo el subcontinente indio y la totalidad de Australia y Nueva Zelanda, incluye sectores de los océanos Índico y Pacífico. En cuanto a la placa norteamericana, es la placa de mayor tamaño del planeta. En ella se asienta América del Norte en su totalidad, incluida Groenlandia, así como los archipiélagos de Cuba, las Bahamas, la mitad de la isla y un sector de Siberia. También abarca parte de los océanos Atlántico Norte y Glacial Ártico. Esa es la extensión que tiene justamente esta placa norteamericana. La placa de Scotia se ubica en la unión de los océanos Pacífico y Atlántico al sur de América del Sur. Es una placa oceánica de intensa actividad sísmica. Y por último tenemos la placa sudamericana. Se extiende sobre América del Sur y la porción occidental del Océano Atlántico. Junto con la placa de Nazca es la responsable de la formación de la cordillera de los Andes. Ahí nosotros hemos podido observar justamente las diferentes placas en las cuales se está dividiendo nuestro planeta, las principales placas, obviamente que están determinadas en la superficie de nuestro planeta Tierra. Gráficamente aquí nosotros las podemos ver, todas estas placas continentales y oceánicas en las cuales obviamente se encuentra dividido y distribuido nuestro planeta. En cuanto a los movimientos de las placas tectónicas, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver, si ustedes aprecian en la imagen, nosotros podemos ver justamente este filo que nosotros podemos ver que es una quebrada, normalmente que nosotros la conocemos, justamente es un resquebrajamiento. Eso significa que esta parte de aquí es una placa y esta parte de acá es otra placa. Es una unión de placas que se dan aquí. Y como esta, si nosotros viajamos al campo, nosotros nos podemos encontrar con una infinidad justamente de de estas fallas geológicas, de estas divisiones, obviamente, que nos invita también a reflexionar un poco cómo estamos y sobre qué estamos nosotros desarrollando todas nuestras actividades. Las placas tectónicas se desplazan sobre la astenosfera. ¿Qué es la astenosfera? La porción fluida del manto superior terrestre compuesto por magma. Se mueven a una velocidad constante pero muy lenta, de modo tal que resulta imperceptible para los seres humanos. De hecho, ahorita nosotros nos estamos moviendo, pero nosotros nos sentimos justamente porque son demasiado lentos estos movimientos. Las placas se mueven porque el magma que está debajo de la corteza también lo hace. Eso quiere decir, debajo de lo que nosotros estamos actualmente, se encuentra un magma, se encuentra un lodo totalmente hirviendo a miles de grados centígrados. Y obviamente, como es una colada, esto permite que, obviamente, que las placas que se encuentran en la superficie, tanto del océano como de los continentes, estén en constante movimiento. Nos estamos moviendo, pero nosotros no lo percibimos. Existen tres tipos de movimientos de placas y vamos a ver cuáles son esos movimientos de placas. Existen la convergencia, se produce cuando las placas tectónicas se mueven en sentido contrario y se empujan entre sí. Este movimiento origina los denominados bordes de subducción en los que se forman cadenas de montañas y también volcanes. Tenemos el movimiento de divergencia. Se produce cuando las placas tectónicas se mueven en sentido contrario y tienden a separarse. Este movimiento origina la formación de nuevos océanos, ya que el agua ocupa el espacio que queda entre los continentes que se separan y las cordilleras de volcanes submarinos. Y por último tenemos el movimiento de transformación. Se produce cuando las placas tectónicas se trasladan lentamente una respecto a otra. Este movimiento no provoca la formación de relieves elevados, sino de fallas tectónicas que son grandes fisuras en la corteza producto de la fricción entre las placas. Justamente lo que habíamos visto anteriormente aquí en esta grieta que nosotros podemos observar. Esta es una fisura justamente porque se da por la separación del movimiento que nosotros estamos determinando en la corteza terrestre. Estas son las actividades que nosotros hemos desarrollado y los temas importantes que nosotros hemos ido viendo para que ustedes tengan y obviamente todo el mundo conozcamos sobre qué estamos sentados. Aquí una vez más podemos observar el cinturón de fuego,
el cinturón de fuego que está dividido a nivel de nuestro planeta. Esta parte fosforescente, rojo fosforescente, tomate fosforescente, es justamente el cinturón de fuego. Y obviamente es la división, prácticamente es la responsable donde se origina la mayor actividad sísmica y obviamente donde se origina esa superposición, esa pelea, esa fricción entre placas que en muchos de los casos cuando se de una sobre otra generan grandes terremotos, como lo que suscitó en abril, ya deben ser 4 o 5 años atrás en Manta, en la costa, en nuestro perfil costanero. Ahí se dio un movimiento telúrico bastante fuerte y como ellos obviamente se pueden dar algunos más. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Ha sido un gusto haber compartido el desarrollo de la presente actividad con ustedes, un tema bastante importante que nos invita a reflexionar también cómo y en qué, sobre qué estamos. Señores y señores, les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en las próximas clases. Señores y señores, una feliz noche y un feliz resto de semana. Gracias, dice. Gracias, Licen, igualmente.